Por esta bahía arrancó la gran diáspora de los africanos en territorio caribe, en territorio del Caribe colombiano, aquí en Cartagena. Por esta bahía entraban, aquí llegaban y por esa puerta entraron los esclavos por primera vez a Cartagena y al Caribe. Este es en ese sentido un sitio simbólico de enorme importancia para la historia de los afrodescendientes americanos. Y pudiéramos decir sin temor a equivocarnos que el gran comercio infame de esclavos en América y en el Caribe arrancó aquí. África, siglo XV. La esclavitud existió en África mucho antes de que arribaran a sus costas los europeos. Era principalmente, hasta donde se conoce, el producto de las guerras tribales y no propiamente un negocio de compra y venta de seres humanos, como se generalizaría a partir del descubrimiento de América y la expansión de la economía capitalista. A finales del siglo XV, comenzó a surgir la cacería de africanos para ser esclavizados como la base de una monumental máquina de producción mercantilista. Ya en 1500, antes de que la esclavitud se aclimatara en tierras americanas, grandes ciudades como Sevilla, en España, contenían una abundante población de esclavizados, pero a diferencia de las Indias occidentales, la economía de los sevillanos no se basaba en el trabajo de la mano de obra esclavizada. La potestad de entregar los permisos para el tráfico de esclavos hacia América correspondió a los reyes del periodo colonial español, y los primeros en recibirlos serían las compañías portuguesas en 1580. Este comercio había comenzado años antes en el territorio de la actual República Dominicana. Los primeros esclavos que llegan como grupo de esclavos fueron 50 esclavos que llegaron en 1503 para auxiliar en las labores de construcción. Había esclavitud en Sevilla. El gobernador Obando pidió que le enviaran algunos esclavos que tuvieran cierta experiencia, probablemente, aunque no tenemos el dato, fueran artesanos. Pero lo que ocurrió fue que salieron inmediatamente y se huyeron a los montes. Ahora, en tiempos recientes han estado saliendo las cuentas de los que llevaban la contabilidad de los negocios del rey, la contabilidad también de la colonia, de los gastos de la gobernación. Y para sorpresa de mucha gente que creía que la esclavitud había comenzado alrededor de 1518 con Bartolomé de las Casas, hay una serie de documentos que alcanzan más de 600 individuos, permisos para llevar esclavos, casi siempre esclavos domésticos. Desde las factorías, fuertes construidos para preservar el comercio de oro y esclavos y protegerse de rivales, eran trasladados a sitios insalubres, denominados barracones, a la espera del barco que los llevaría a las colonias. Una vez a bordo, debían permanecer en las costas africanas hasta que el cargamento se completara. Estos esclavos eran comercializados por parte fundamentalmente de los portugueses, pero posteriormente, a partir de 1713, por holandeses y por ingleses, eran comercializados en unas factorías comerciales que estaban ubicadas en Guinea, en Cabo Verde, en Nigeria y en Luanda. Y allí, en estas factorías, los esclavos eran, digamos, depositados en bodegas, esperando que llegaran los mercaderes y los comerciantes o los negreros, quienes intercambiaban a estas personas por fusiles, por pólvora y por otras mercancías europeas. ¿De qué lugares de África se sacaron por la fuerza a los africanos que llegaron al puerto de Cartagena de Indias? No hay respuestas precisas para los 3 siglos que duró la esclavitud en el Caribe colombiano. La ausencia de estadísticas en algunos casos y la preponderancia del contrabando hacen imposible tal precisión.
pero al menos podemos confiar en la clasificación bastante didáctica que nos ofrece el estudioso cartagenero Nicolás del Castillo. En un primer momento, entre 1533 y 1580, predominaron los de la zona conocida como el Atlántico Oeste, destacándose en este grupo los yolofos, embarcados en la isla de Cabo Verde. En un segundo momento, entre 1580 y 1640, hubo un claro predominio de los grupos que procedían de Guinea, Angola y el Congo. En un tercer momento, entre 1640 y 1740, procedían principalmente de África Occidental, especialmente araras y minas de la Costa de Oro. En un cuarto y último momento, entre 1740 y 1810, dominaron los carabalíes del Golfo de Biafra y en menor medida los de Angola y Mozambique. Hablando sobre el proceso de la llegada de los esclavos, particularmente a Cartagena de Indias, hay que hablar, digamos, de tres zonas fundamentales de donde procedieron los esclavos que llegaron desde, pues, sobre todo desde mediados del siglo XVII o un poco antes, y es por un lado la zona Wolof de la Senegambia, por otro lado la zona Mandinga un poco más al sur, los grupos étnicos de la zona del Golfo o la Costa de Oro de los esclavos, que correspondían a las culturas Yoruba, a la cultura Hausa, y más abajo, ya en la parte sur, del suroccidente del continente, hablamos de las culturas angolanas y de las culturas congoleñas. De estas regiones y de estos territorios procedieron la mayor parte de los esclavos que llegaron a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, situada estratégicamente en el sur del Mar Caribe y en el norte de Sudamérica, sería por décadas el puerto de entrada más importante de los barcos cargados de esclavos. Entre 1580 y 1630 desembarcarían en sus playas más africanos que en cualquier otra ciudad portuaria de América. Según los datos oficiales, y pese a la dificultad para medir el flujo de esclavizados hacia América, entre 1595 y 1650, solo los portugueses introdujeron por el Caribe un mínimo de 135.000 esclavos y un máximo de 300.000. De esa cantidad, cerca de 50.000 llegaron a este punto de América. Los esclavos, luego de ser marcados, eran trasladados desde las factorías organizadas por los europeos en África en grupos pequeños hacia embarcaciones tipo carabelas o pataches de fabricación española y portuguesa, o urcas y filibotes de construcción holandesa, algunos con capacidad para 100 toneladas y otros para 200 toneladas. La tripulación oscilaba entre 15 y 20 hombres. Al interior del barco, el espacio físico que se les destinaba era de 6 pies de largo por 16 pulgadas de ancho, las medidas de un ataúd. Los esclavos viajaban desnudos, acostados o sentados, y engrillados en la bodega de los barcos. Se los encadenaba de a dos. Los hombres eran apilados al fondo de la cala y las mujeres en el segundo entrepuente. En cuanto a las mujeres embarazadas, se les reunía en la cabina de popa y a los niños se los amontonaba en el primer entrepuente. El hedor, la falta de aire y luz, la mala alimentación, ocasionaban la propagación de terribles enfermedades que mataban a muchos esclavizados. Los muertos eran arrojados al mar. Según algunos estudios, se estima que 1,5 millones de africanos, hombres, mujeres y niños, murieron en la travesía. Siglo XVI. Cartagena de Indias, principal puerto negrero. Llegados a su destino, los esclavos solían ser cebados o incluso drogados para que lucieran saludables, sometiéndolos a exhaustivos exámenes anatómicos. Toda una empresa se mueve en el puerto. Mercaderes, médicos, notarios, ministros del Santo Oficio participan en la legalización de la mercancía.
Los esclavos eran desembarcados en los muelles de la ciudad. Eran marcados y vendidos en la plaza principal, luego de exhaustivas inspecciones. Cada pieza de indias equivalía a un trabajador en pleno vigor, pero las mujeres y los niños, y algunos de los hombres, solo representaban fracciones de aquella unidad. Este valor aumentaba si el esclavo era adiestrado o especializado en alguna actividad importante. Las mujeres eran solo un tercio de la carga, y eran empleadas para toda clase de oficios, tal como sucedía con los hombres. Luego de ser comprados, eran trasladados a sus últimos destinos. De Cartagena salían tan lejos como el Perú. En efecto, un gran número de ellos se llevaron a trabajar a las haciendas limeñas y a las labores propias de la ciudad de Lima. Muchos otros a las minas del interior del nuevo reino de Granada, a la boga del Magdalena, a las obras públicas de la fortaleza de Cartagena, a las haciendas y a los oficios urbanos del puerto. El jesuita Diego Torres, en su informe de 1605 en Cartagena, resaltó que había entre 3.000 y 4.000 esclavos al servicio de los habitantes de Cartagena. En 1606, el padre Sandoval, testigo directo de los hechos, habló de 5.000 negros en las estancias. Y en 1619, Fray Juan de Chumillas aseguraba que había de 12.000 a 14.000 negros al servicio. Esta cifra se aumenta en 1621, cuando el gobernador de Cartagena, García de Girón, certifica la presencia de 20.000 negros en la provincia. Las viviendas o barracas, a las que eran conducidos como animales los africanos esclavizados que llegaban a Cartagena, predominaban, según testimonios de la época, en las calles de Santa Clara y Santo Domingo. Había por lo menos una vivienda cerca de San Diego y Santa Clara, otra más en la calle que va de la Catedral de Cartagena hacia el mar, una en la calle de Alcibia, arriba de la calle de Santo Domingo, una cuarta cerca del convento de San Agustín y una quinta en la Plaza de los Jagüeyes, una sexta en el barrio de Santo Domingo, también un edificio alto en la calle del Tejadillo. El último, antes de llegar al mar, se utilizaba para tales fines y podría albergar hasta 200 negros en el suelo. Eran más de 24 viviendas o barracas, según los informes de los jesuitas. Muchas fueron las razones que llevarían años después al decaimiento del comercio de esclavos por Cartagena. Sea lo que fuere, el hecho es que este periodo de apogeo de este tráfico infame se dio entre 1580 y 1635. En la segunda mitad del siglo XVIII había prácticamente desaparecido, precisamente cuando en otros puertos del Caribe, como La Habana, comenzaría su firme expansión.